Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar, por fin, Astra Militarum, un códex muy esperado. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Efectivamente, un códex muy esperado, por mí, por lo menos. O sea, yo tenía muchas ganas del códex de Astra, porque además es un libro muy extenso, ¿no? Que tiene un montón de tipos de unidades, de personajes, tanques, tropa que es regimental, tropa que no. O sea, hay un montón de variaciones, digamos. Han hecho además un muy buen trabajo con el Codex, a mí me gusta mucho. Tiene muchos destacamentos interesantes, muchas formas diferentes de jugarlo. No hay una opción de, bueno, esta está rota, hay que llevar esta. No, no. Hay un montón de cosas chulas. Hay algún destacamento que a mí personalmente pues no me gusta, pero igual hay 4 que me gustan. O sea, está súper bien. En este vídeo vamos a hablar solo de los destacamentos porque hay un montonazo y hay un montón de cosas y no queremos que el vídeo se haga mega largo, aunque será largo, pero no mega largo. Y hablaremos de ciertas unidades que tienen sentido en estos destacamentos, pero no vamos a entrar en profundidad en esas unidades. Haremos un vídeo ya hablando de esas unidades en detalle y viendo pues posibles combos, esta unidad nos gusta, esta unidad nos gusta, enseñaremos listas que nos hemos hecho, que sabéis que siempre nos gusta daros alguna idea y un poco por dónde tirar, pero en este vídeo vamos a hablar de destacamentos. Vamos a ello. Venga, Manu, pues vamos a meternos ya en materia, ¿no? De destacamentos. Antes que nada, si quieres refrescar rápidamente lo que es la regla de facción, es decir, la regla que afecta a todos los destacamentos independientemente. Eso es, la regla de facción son las órdenes, que seguro que las conocéis todos, pero bueno, por refrescarlas, porque vamos a hacer muchas veces mención a esas órdenes y para que veáis un poco a qué nos referimos, ¿no? Las órdenes es una mecánica que tiene el ejército, que hay varias unidades que pueden darlas, unidades oficiales, y cuando vayamos hablando de cada unidad, pues te especifica, ¿no? Pues esta unidad puede dar 2 órdenes a regimental o una orden a escuadrón. Entonces podemos ir viendo un poco, depende de la unidad, a quién puede dar órdenes, ¿no? Y las órdenes son 6, pero realmente muchas veces utilizamos solo 3 o 4 de ellas, ¿no? Tenemos en primer lugar un moveos, que es más 3 al movimiento, facilita. Tenemos un +1 HA, es decir, +1 pegar en combate, +1 pegar en disparo, son 2 órdenes diferentes. Tenemos otra que es +1 a los ataques de las armas de fuego rápido, es decir, si hay alguien que está con armas de fuego rápido, pues pega un tiro más, básicamente. Tenemos otra que nos da +1 a la salvación por armadura, pero no se puede mejorar más que el 3+. Y luego tenemos la que es un poco más orientada a la puntuación, que es +1 al OC, es decir, +1 a control de objetivos para mantener los objetivos, que al final Astra puede tener mucho OC en los objetivos, y +1 liderazgo, para esos chequeos de Battleshock y poder seguir puntuando, ¿no? Estas son las órdenes, las que vamos a utilizar más normalmente son un +1 impactar en disparo, es la que más se utiliza, mover extra, es lo que más, por lo menos lo que más utilizo yo y lo que veo que más utilizan otros jugadores de guardia. Pero pues de vez en cuando podemos utilizar un +1 HA en combate también, podemos utilizar un liderazgo extra, una chapa extra, depende, ¿no? Pero vais a ver que vamos a hacer referencia a estas órdenes constantemente, que sepáis un poco cuáles son. Ahora sí, ya entramos a los destacamentos. Vamos con el destacamento de Index, que es el destacamento que conocíamos hasta ahora. Armas combinadas. Tenemos aquí dentro de armas combinadas es un buen momento para hacer la distinción entre las unidades que son regimental y las unidades que son escuadrón. Así, en líneas generales, las unidades que son escuadrón son los tanques y los chasis, ¿no? Lo que son los vehículos. Hay vehículos que no, pero prácticamente todos los vehículos son escuadrón. Y regimental normalmente es la infantería, las unidades que son pues la tropilla que van dando, los caballos, es decir, lo que no es el tanque gordo y este tipo de gente. Luego hay unidades que no son ninguna de estas dos categorías. Por ejemplo, los ogretes, los Ratling, que están un poco ahí fuera de la ley y que no están en ninguna de estas dos categorías. Esas unidades no se benefician de armas combinadas, porque al no tener esa clave, pues esto no les hace nada, ¿no? Aún así, esas son buenas unidades, hablaremos de ellas más adelante cuando hablemos de las unidades, pero simplemente que no se benefician, no pasa nada. Por poner una pequeña puntualización, que seguro que alguno, o sea, que seguro que todos lo sabéis, pero seguro que alguno no, los Sentinel, que son vehículos, son regimental y escuadrón, las dos cosas, ¿vale? Entonces, es fácil acordarse, infantería regimental, vehículos escuadrón, y los Sentinel lo son todo, porque están rotísimos y tienen de todo en la vida. Bien, dicho esto, empezamos con el mambo. ¿Qué hace el destacamento de armas combinadas? Pues hace que las unidades regimental maten
también a las unidades que son de su rollo. Es decir, ganan letales contra todo lo que no sea monstruo de vehículo. Es decir, un guardia, o sea, un señor disparando a otros señores, o disparando a caballerías, o disparando a motos, o disparando a cosas que no son vehículos y monstruos, tienen letales. Y, por otro lado, los vehículos y monstruos, cuando disparan, o sea, perdona, los vehículos, cuando disparan a vehículos y monstruos, ganan letales. Es decir, cada uno es bueno para matar los de su tipo. Los tanques son buenos para matar tanques, la infantería es buena para matar lo que no son tan fáciles. En cuanto a las mejoras, tenemos mejoras interesantes y mejoras que no tienen, para mi gusto, ningún sentido. En primer lugar tenemos la máscara mortuoria de Olanius, que básicamente lo que nos hace es que cuando estamos Battleshock, en lugar de quedarnos en OC0, restas 1. Por lo tanto, una unidad de 10 guardias, por ejemplo, 10 señores de Cadia, por ejemplo, pueden mantener un objetivo aunque fallen un chequeo de Battleshock si llevan esta mejora. Porque por ejemplo, los katachanes que decíamos también, ¿no? Tienen un C2. Entonces, al fallar el chequeo, en lugar de pasar a 0, pues pasamos a 1. Por lo tanto, podemos mantener el objetivo. Incluso podríamos no sé, disputarlo si queremos meter OC o lo que fuera, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que llevar el personaje, el oficial que lleva esta mejora. Os vais a fijar que a lo largo del vídeo, en las diapositivas que hemos hecho, casi todo especifica oficial, que son al final digamos, los jefes de cada unidad, ¿no? O sea, el de la unidad de mando. Ciertos tanques como el Tank Commander son oficiales. Entonces, hemos intentado especificar siempre cada cosa. Es un poco repetitivo, pero como algunos no son oficiales y igual lo puede llevar un personaje no oficial, pues nunca está de más especificarlo. Pasamos a la segunda, que es Gran Estratega, que a mí es la que más me gusta, que de hecho la llevé al Mundial, que básicamente nos hace que el portador de la orden, de la mejora, puede dar una orden extra. Estupendo. En lugar de dar una o dar dos, pues podemos dar una orden extra. Esto me parece muy muy bueno. Yo lo llevaba en el Tank Commander. ¿Por qué? Porque el Tank Commander, las órdenes que da son solo a vehículos, solo a escuadrón, que decíamos antes, ¿no? Entonces, esas órdenes son más preciadas que las que podemos dar a infantería, porque vamos a ver en el libro que mucha gente puede dar órdenes a infantería, pero no todo el mundo puede dar órdenes a escuadrón, ¿no? A vehículos. Entonces, ese Tank Commander o Tank Commander en Rogaldor, que ahora veremos que hay, dar esas órdenes un poco más premium, pues puede ser muy interesante. Luego tenemos andanadas rápidas, que es una mejora que si la hacemos funcionar es mega buena, pero es difícil hacerla funcionar. Lo que hace la mejora es que la unidad del portador gana impactos sostenidos a 5 más, es decir, a 5 y 6 generamos un impacto extra cuando impactamos y eso combina muy bien cuando podemos repetir para impactar. Y en este destacamento puede ser aún más peligroso porque tenemos letales, como decíamos antes. Si además podemos conseguir sostenidos de una forma extra, por ejemplo, con la escuadra de mando de los Tempestus, pues esto se vuelve muy loco y haces mucho daño. ¿Cuál es el problema? Que tienes que haber permanecido estacionario, permanecido inmóvil. Y esto pues es complicado, porque que tu unidad de infantería con este objeto no haya movido, pues es complicado, es complicado. ¿Qué se me ocurre? Hacer un rapid ingress con la unidad quedándote ya colocado en un sitio en el que tú sepas que ahí luego vas a poder disparar sin moverte y que no te vea nadie. O que te vean unidades de combate o que te vean unidades que disparan muy poquito, en plan un rino, que dice, bueno, pues me como el rino, me matas un señor y ya está, te mató el que no llevaba arma especial, y te disparan todas las armas especiales con impactos críticos a 5, que sería sostenidos a 5 por la unidad de Tempestus, y seguir los letales. O sea, podemos hacer un mega combo, lo que pasa es que lo que os digo, es un poco complicado. Y por último tenemos orden reactiva, que me parece terrible la mejora, que lo que hace es que si un enemigo es desplegada a 9 o menos de nuestra unidad, es decir, desplegado por DR o desplegado que se embarque un transporte, lo que sea, podemos dar una orden. ¿Qué ocurre? Que si fuera 9 o de 9 a 12, pues ahí metes todo el DR, ¿no? Que mucha gente cuando cae por DR cae a 9, 10, lo que fuera, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a menos de 9 cae muy poca gente por estratagemas, de estas típicas que caes a 6 y tal, o que desembarquen a 9 del señor que lleva este objeto. Y si ocurre, que es bastante poco probable, lo que haces es dar una orden. O sea, quiero decir, tampoco es el fin del mundo. No me parece nada muy allá, ¿no? Pero bueno, sin más, no me gusta. Sí, la verdad que no muy espectaculares. A mí, sobre No. todo, andanadas rápidas, pese a ser un poco complejo, me parece buena. Y sobre todo, la orden extra me parece que son las. Sí. Y pasamos a las estratagemas. Estas seguro que os suenan mucho, porque al final este es el destacamento de Index, como decíamos, y estas se han ido utilizando durante toda esta 10ª edición bastante, ¿no? Algunas son nuevas y otras se han ido.
Vamos a hablar de la primera, que es acción coordinada, que es nueva. Lo que hace básicamente es que elegimos una unidad regimental y una unidad de escuadrón que estén entre ellas a 6 pulgadas y que se vean, y la orden que tiene una se comparte con la otra. Es decir, si diéramos a una unidad regimental, por ejemplo, movimiento, pues lo ganaría también la otra. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la amiga de esta estratagema? Que la damos al inicio de cualquier fase. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes darte en la fase movimiento en una unidad regimental, movimiento en una unidad de escuadrón, y en otra unidad regimental darte, por ejemplo, HA, o sea, HP. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegas a la fase de disparo, la unidad regimental le va a pasar el HP a la de escuadrón. Entonces, la de escuadrón ha utilizado la de movimiento en la fase de movimiento y la de disparo en la fase de disparo. Y al final tendrías todas las órdenes que quisieras, entre comillas. O sea, has tenido la de mover para poder mover en fase de movimiento y la de HP para la fase de disparo. Pero hacerlo funcionar no es fácil. Tienen que estar cerca, te cuesta un CP la orden y pues es elaborado, pero lo puedes hacer. Y creo que es un combo muy interesante. Luego tenemos refuerzos, que esta sí que la conocéis, por 2 CPs resucitar una unidad, pero ya especifica que son unidades que sean infantería y que, bueno, que sean regimental. Entonces no podemos resucitar ya Sentinels, porque los Sentinels no son infantería, no podemos resucitar caballos, porque los caballos no son infantería, que eran unas unidades muy interesantes para resucitar. Entonces, bueno, pues hay aquí un nerfeo y es un poquito peor, ¿no? Pero sigue siendo interesante si queremos resucitar una unidad de Krieg, por ejemplo, que merece mucho la pena, o resucitar una unidad de Aquilons o de Tempestus, son unidades que son buenas, ¿no? Estupendo. Recordar que esta estratagema, todas las estratagemas de resucitar unidades, están limitadas a una vez por partida. No una vez por partida y unidad, una vez por partida. O sea, usas la estratagema una vez en toda la partida. La usas una vez, no se puede usar más. Importante. Luego tenemos mando flexible, que básicamente también nos cuesta 2 CPs y hace que los oficiales pueden dar órdenes tanto de regimental como de escuadrón. Nos vamos a encontrar que hay varias miniaturas, como por ejemplo, ahí vemos a Úrsula, que puede dar órdenes a regimental. Pues con esta estratagema puedes dar órdenes a regimental y a escuadrón. Eso puede tener mucho valor si nos quedamos sin los tipos que dan órdenes a escuadrón, que al final, entre comillas, son las órdenes mejores, porque son las que le das a los vehículos, que suelen ser más relevantes. Dar más 1 HP a un vehículo suele ser más relevante que darle más HP a un guardia básico, ¿no? En general. Pues con esta estratagema podríamos compensar un poco si esos tipos que dan órdenes a vehículos mueren, o lo que ocurre muchas veces, que es que no están en rango para dar la orden, ¿no? Luego pasamos a zonas de fuego, que esta entra un poco a sustituir a la que teníamos en Index, que era la de mejorar la HP, la FP, que seguro que la conocíais muchos. Ahora lo que haces es que eliges una unidad escuadrón y una unidad regimental, y ambas unidades ganan más 1 FP cuando van a disparar a la unidad que hemos elegido. Antes era todo el mundo, valía 2 CPs, ahora solo son un escuadrón y una regimental y mejora 1. Me parece que sigue siendo buena y aún la reducción de CP puede ser interesante. Pensad que de todas formas tampoco iba a disparar todo el army a esa unidad, porque igual no le veía todo el army, igual no era suficiente, no era necesario porque se iba a morir. Entonces, el hecho de que a una regimental le puedas dar, pues por ejemplo, le puedes dar a un artillería indirecto que sea regimental, y luego de escuadrón pues se lo das a un Lehman que vea. Entonces a esa unidad un Lehman y un indirecto le verán con más 1 FP. Me parece que está muy bien. Luego tenemos liderazgo inspirador, que es de mis estratagemas favoritas de guardia, que es que en la fase de mando del oponente un oficial puede dar una orden. Esto es mega bueno porque hay una orden, como hemos visto antes, que es ganar OC. Entonces tú puedes poner, imagínate, ¿no? Vas a robar el objetivo al rival y dices, hostia, solo llego con 3 guardias al objetivo. Solo te puedo meter OC6. Y para llegar me he dado la orden de movimiento. Entonces no me puedo dar la de OC también. Y entonces, ¿qué pasa? Llegamos al turno del rival y el rival dice, pues tengo OC7. Y haces, perfecto, liderazgo inspirador. Le doy la orden de OC a la unidad de guardia. Esos tíos que tenían 3 tipos, OC2 cada uno, tenía 6 de OC, ahora tienen OC 3 cada uno, así que 3, 3, 3, tengo 9, te robo el bocata. Entonces, hay muchos combos de ese rollo muy, muy chulos, o darte chapa, darte salvación por armadura, puede ser muy bueno, ¿no? Entonces, por una estratagema por un CP que me parece muy bueno, sobre todo en oficiales que pueden dar órdenes a 24 pulgadas, que hace que esa unidad que se va a muy lejos, a robar un bocata que está lejísimos, lleguemos a cambiarle la orden. Y por último tenemos protector real, que me parece bastante curioso, la verdad, es una estratagema nueva, y lo que entra a sustituir el -1 daño a vehículos, que ni punto de comparación esta estratagema con aquella, pero bueno, seleccionamos un vehículo de nuestro ejército y ese vehículo le va a dar cobertura a las unidades de infantería de nuestro ejército, es decir, actúa como si fuera una ruina, ¿no? O sea,
el vehículo va a hacer que cuando nos disparen a nuestra infantería no nos vean completamente, porque al final el vehículo ocupa un espacio y impide la línea de visión, y esa inhibición que impide nos va a dar cobertura. Esto, Me Manu, parece que esto es tiene que pasar. muy de película americana de las 6 de la tarde, ¿eh? El tío con el coche ahí, parándose Me las imagino balas, además, cubriendo a la gente. me imagino además el Lehman derrapando, Sí, sí, poniéndolo sí, de sí. lado. Por la Y los familia. guardias detrás diciendo, Jimmy, aguanta, Jimmy, tenemos +1, chapa, pero da igual, no salvamos, no pasa nada, Jimmy, estamos genial. Exacto. Por Muy un CP, peliculero, ¿eh? Muy peliculero. bastante loco. Pero bueno, a ver, pues si lo queremos utilizar, pues no es terrible. Lo que pasa es que al final me parece que Zonas de Fuego es muy buena. Acción coordinada, mando flexible y liderazgo inspirador son muy buenas. Y una vez por partida refuerzos es muy buena. Entonces al final Protector Real lo veo un poquillo que se queda, o sea, Leal se queda un poquito fuera, la verdad. Venga, vamos a por el siguiente destacamento, Manu. Regimiento de Asedio. Este es un destacamento que yo cuando lo vi pensé, madre mía, el indirecto. Se va a Va a liar ser parda, ¿no? va a ser la muerte de la civilización. Y luego la regla del destacamento tiene que ver con el indirecto, o por lo menos la mecánica parece que tiene que ver con el indirecto, pero luego vais a ver que las estratagemas no, no tienen nada que ver. Y me alegro, porque un destacamento solo de indirecto creo que sería nocivo, ¿no? O sobre todo si fuera un spam muy Yo heavy. creo que sí, 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 sí. Ya lo hemos visto en ediciones anteriores o en esta misma edición antes de ciertos nerfeos y es un poco nocivo. Es un poco feo, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el destacamento? El destacamento hace que hay un indirecto fuera de la mesa, que se llama, está Jimmy con el tanque, que está lejos. Entonces, Jimmy puede utilizar distintos tipos de bombardeos y esos bombardeos hacen cosas al rival. Nada de daño, pero hacen cosas al rival. Entonces, podemos elegir al inicio de la ronda uno de los tres. Podemos elegir o quitarle movimiento al rival, o que el rival no tenga cobertura, o que tira bombas de humo, como granadas de estas de humo, que eso hace que nos disparen mal, pero nada hace daño. Simplemente, o sea, podrían haber dicho que la mecánica es un señor que lo hace, pero en vez de hacer un señor, lo va a hacer una artillería que está desde lejos, ¿no? Entonces, esas tres mejoras son descarga de contención, que es la de quitarle movimiento al otro, que es que elegimos o sea, si elegimos esta mejora, tiramos un dado por cada unidad que esté a más de 12 de unidades aliadas, porque pensar que el disparo de artillería que está haciendo Jimmy desde fuera no puede hacerlo si hay guardias cerca, porque igual esos guardias se mueren, aunque luego vamos a ver que el indirecto lo tiramos, o sea, tiramos daño donde hay guardias y que se mueran los guardias. Pero bueno, en fin, Jimmy es un tío con unos valores morales muy elevados y no quiere matar guardias. Entonces, tenemos que elegir unidades enemigas a más de 12 de unidades nuestras. Y cada unidad que saque un 5 más, le quitamos 2 de movimiento y 2 al cargar. En el libro pone avanzar, pero es importante que avanzar no afecta, ¿vale? Solo movimiento y cargar. Otra cosa importante es que solo podemos hacerle esto a 3 unidades, no a todas las unidades del mundo, solo a 3. Porque, bueno, a 3 jugando a 2000 puntos, pero vamos a pensar que todo esto es pensado para 2000 puntos y serían 3 unidades. Luego tenemos bombardeo incendiario, que es la de quitarles cobertura. Entonces les estamos disparando un montón de fuego y de latas de conserva con el filo y les molestan y les quitan cobertura. Si tienen que salir de las ruinas y debe ser que por eso les disparamos mejor, ¿no? Entonces elegimos 3 unidades enemigas que estén a más de 12 de cualquier unidad aliada y esas 3 unidades no tienen cobertura. Y por último, proyectiles de humo, que es lo que decíamos, ¿no? Tirar ahí un montón de granadas de humo o de bolas de humo y entonces 3 unidades nuestras tendrán la regla sigilo. A mí la verdad es que, Juanma, esta regla de destacamento me parece muy, muy, muy buena y además súper versátil, porque al final Ahí esa es la palabra. te enfrentas con un Tau, por ejemplo, o un Mirror de guardia, o un Eldar de disparo, cosas así. 3 unidades con sigilo, claro, pones las 3 que van a estar más expuestas, porque lo haces a dedo. Y encima se hace al inicio de la ronda. Entonces no te tiene que haber ni que haber tocado. Igual tú juegas 3 tanques muy expuestos, o 2 tanques y una unidad de infantería muy expuesta, y dices, vale, empieza o no empiece, esas 3 unidades van con sigilo. Eso a un Entonces, Botan o a un Tau le hace muchísimo daño, ¿eh? claro, bueno, ya un guardia, que la guardia impacta al 4, que sin También. orden te quedas un poco tristón. Entonces, puede estar muy bien. O si te enfrentas a un Goliter o armies así de mucha presión, no sabes porque es a 5 más, pero pinear 3 unidades, pues puede estar muy bien, ¿no? Y simples para hacer daño, el de bombardeo incendiario me parece muy potente. Al final,
elegir con el dedito 3 unidades, que aquí ni tiras ni nada, elegir 3 y dices, esas no tienen cover. Entonces ahí le puedes disparar con el indirecto, le puedes disparar con, no sé, con cualquier unidad y no va a tener cobertura. Eso al final puede ser muy bueno, sobre todo porque eliges a dedo, importante. Sí, eso es muy importante. Lo que pasa es que como se hace el inicio de la ronda, no sabes dónde van a acabar esas unidades. Entonces, si el jugador de guardia empieza la partida y es el primero en jugar la ronda, digamos, pues lo elige y juega. Pero como empieza el rival, igual le dices, te quito cover a ese y a ese. Pues escondidos, pues no les Claro, ves. claro. Entonces, bueno, esa parte creo que es un poco más coñazo. Pero bueno, vamos con las mejoras. Encima tenemos los rallying aquí, que me encanta la mini. La he tenido que poner porque Son si no una me movía. pasada, son guapísimos. Había que poner el rallying con el chorizo y con... y Mola con que te cagas porque igual te tira con una el pollo. granada que te tira un pollo asado. Sí, me imagino que igual se equivoca, te tira el chorizo y se queda con la granada en la mano, la va a morder y dice, wait. Oh. Bueno, las mejoras, Juanma, que nos vamos. Las Venga. mejoras. Me gustan, la verdad, me gustan y si os fijáis no tienen nada que ver con el indirecto, lo cual nos pone contentos. Tenemos la primera que es avance y exploración, que lo que hace es que elegimos una infantería oficial y tanto él como su unidad ganan un scout de 6. Muy buena. Tenemos luego granadas flash, que también infantería oficial, y es que la unidad del portador no puede recibir disparos preventivos, no puede recibir Overwatch, lo cual también está muy bien porque al final las unidades de guardia son un montón de idiotas con una bandera. Entonces, como les dispares un Overwatch majo, se van todos al carrer. Entonces, bueno, está bien. Luego tenemos la mejora meme. Aquí nos acordamos siempre de la voz de Horus cuando hablamos de las pistolas chorras. Que básicamente un oficial de infantería gana más 2 ataques en la pistola que tenga. Sensacional mejora. Llevaremos todos varias veces esta mejora. Justo. Y por último, tenemos aura de confianza, que cuando cuando esta unidad recibe una orden, además recibe la orden de +1 a la salvación. Estupendo. Si podemos llevar una unidad grande y le vamos dando movimiento y además de movimiento le vamos dando salvación, bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Al final creo que las las mejoras, la de la pistola, jajalol, pero las otras son, yo creo que orientadas en unidades grandes incluso, ¿no? Quizás una pelota grande de Krieg, unos corps, o quizás llevar una pelota grande de Carianos incluso. Puede ser interesante porque al final darle prepartida de 6 a una unidad que sea muy grande, que luego pueda tener con un move, la orden de movimiento extra, y que le podamos dar salvación. O sea, quiero decir, el combo en una unidad grande puede ser pesadita. Pensad de todas más que cuando hablamos de unidades grandes de guardia, son una mierda auténtica. O sea, 20 guardias no hacen nada, pero ocupan espacio, impiden mover al otro, ocupan OC en la mesa, y si quieres ir a matarlas, si les hemos dado la orden de la salvación y tienen esa chapa mejorada más cobertura, hombre, pues ya hay que tirarle bastantes recursos, ¿no? Y unos tipos de Krieg que pueden resucitar y tal, son pesaditos. Eso hablaremos cuando hablemos de las unidades y os proponemos listas y tal. Tenemos ideas que pueden ser interesantes, pero creo que un poco el destacamento va orientado a ese tipo de unidades. Las estratagemas, como veis, también parece que van por esa misma dirección que comentábamos. La primera de ellas, combatientes de trinchera, por un punto de mando, tenemos un pegar al morir al 4+. Y si la unidad es regimental, al 2+. Aquí tenemos un claro cartel a los Bullgrim y a los Ogrim, porque no son regimental, para mi desgracia, pero sí que son infantería. Entonces, pueden pegar al morir al 4+. Los Ogrim no son grandes combatientes, aunque tampoco son terribles, pero los Bullgrim pegan un poquito mejor. Entonces, si podemos hacer que esa unidad pegue al morir al 4+, pues puede estar muy bien. Y una unidad de combate patatera de unos Krieg que 4 tíos, o sea, que no pegan mucho, no merece mucho la pena, pero pensar que es al 2+. Si nos están pegando unos custodes, pues igual no merece la pena, pero si nos están pegando unas diablillas de slanes, igual los guardias a culatazos se pueden cargar unas cuantas diablillas. Entonces, bueno, pues puede estar bien, ¿no? Luego tenemos avanzad por 2 puntos de mando que lo merecen. Hacemos que un oficial, al inicio de la fase de mando, puede dar la orden de mover +3 a todas las infanterías regimental de la mesa. Bastante potente. Hombre, sí. Independientemente del alcance en el que estén, puede ser muy bueno, sobre todo si no tenemos muchas radios y no tenemos muchas órdenes, muchas opciones de orden. 2 CPs es carete, pero pensad que el regimiento de asedio, vais a ver que en esta estrata o sea, en estas mejoras que hemos dicho, parece que están incentivando mucho llevar bastantes infanterías y unidades grandes, ¿no? Entonces, que todas vayan con mover, puede ser interesante. Descarga de bengalas me gusta mucho y veo que tiene un nombre perfecto para ella, que es el Rogaldor personaje.
¿qué hace la mejora? O sea, ¿qué hace la estratagema? Elegimos un personaje en nuestra fase de disparo y ese personaje, si dispara algo que esté a menos de 12 y que vea, repetimos para impactar. Claro, si os fijáis, el destacamento va orientado, o la regla del destacamento más bien, a las unidades que están más de 12. Entonces es como, uno podría pensar, bueno, si me acerco mucho a ti, entonces ya estás perdido, entre comillas, ¿no? Porque no puedes utilizar tanto la regla del destacamento. Ok. Pero un Rogaldor personaje, que es una de las unidades nuevas de este Codex, tiene muchos disparos. Y esos muchos disparos, el Rogald se puede dar a sí mismo el +1 HP y impactar al 3, pero al final es el 3. Si podemos conseguir que ese Rogald esté a 12 de lo que dispara, repetir para impactar con el Demolisher, el Opresor, los Meltas, todo lo que tiene, son muchos disparos y puede ser muy relevante. También lo Aparte podemos que, utilizar. que puede dar la cara porque es un tanque que aguanta mucho. Sí, eso es. Piensa que no aguanta tanto como el anterior porque no pasa un daño a cero, Ujú. pero independientemente de esa regla, es un chasis durísimo. Sí. Y tirarlo abajo no va a ser sencillo. Y podemos haberle dado sigilo por el destacamento. Y además, sigilo no tiene nada que ver con el rango. Puedes tirarte sigilo a algo que esté cerca de 12. Por lo tanto, tendría incluso sentido, ¿no? Luego tenemos Duro Sacrificio, que es la estata que os decía que Jimmy tiene una moral muy elevada, pero el resto de gente le da igual. Y es que podemos disparar a unidades pelotón que estén trabadas. Es decir, tenemos una unidad de Krieg, por ejemplo, que están trabados ahí con unos desangradores. Y decimos, hay que matar a esos desangradores. Pero ¿por qué no nos destrabamos y luego les disparamos? No. Que te Hay que quedes estar en ahí. combate por alguna razón y nos quedamos. Y lo que hacemos es podemos disparar a unidades que estén trabadas, pero algunos de esos impactos van a dar a nuestras miniaturas también. Entonces lo que hacemos, o sea, lo que hace la estratagema es que cada miniatura, o sea, cada herida que hagamos, a 4 más muere una miniatura nuestra. Muy Entonces, escabe en esto, Manu? muy Skaven y muy triste. Yo no Sí, entiendo por qué alguien no se va a destrabar. ya. Como no sé que estás en un objetivo justo o que, qué sé yo, tío. Digo, destrábate. Más allá de que te ahorras la estratagema, te ahorras que se muera la gente. Pero bueno, no sé. Quizá hay alguna situación, eso que no quieras salir un objetivo o algo así, ¿no? Sí, algo súper situacional, pues bueno, puede ser útil. Sí, o que no te hayan dejado destrabarte, rollo un boliter o algo así que te digan lo de me destrabo. No puedes. Ah, tristeza. Pero bueno, solo puedes utilizarlo cuando esa unidad es una unidad pelotón. Ujú. Que son normalmente las unidades de pues, 10 tipos, 20 tipos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Luego tenemos Descarga Furiosa, que a mí me ha gustado mucho, que nos da a unidad pelotón también en la fase de disparo, más un disparo cada uno si estamos a mitad de rango. Es decir, como si fuera un fuego rápido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, hay armas, como por ejemplo los multimeltas o los meltas que llevan ciertas unidades, que claro, un disparo más de melta puede ser muy relevante. Y de nuevo creo que es un poco el complemento perfecto para las unidades, o sea, cuando están a más de 12 hacemos la regla del destacamento, cuando están a menos, pues empezamos a disparar más fuerte. El personaje repetirá para impactar y la unidad de pelotón tendrá un disparo extra. ¿Qué ocurre? Que tenemos unidades pelotón que son bastante peligrosas. Los Krieg no son la mejor unidad del universo, pero pueden tener varias armas especiales y cada una de esas armas especiales, un disparo extra, pues puede estar muy bien. Pensad que luego hay unidades pelotón, o sea, unidades muy buenas, pero no son pelotón. Rollo los Kasserkin y luego pues unidades de disparo más potentes, ¿no? Pero, como pueden ser, por ejemplo, los Tempestus. Pero pensando en los Krieg, pueden ser muchos tiros y puede ser relevante. Y por último tenemos Campo de Minas, que también me ha gustado bastante. Otra vez una unidad de pelotón. Y lo que hace es que cuando recibimos una carga, la unidad rival tira un dado por cada miniatura que tenga. Y a 5 más se come una mortal. Es decir, si nos cargan 10 Chosen 10 elegidos del caos, pues tirarán 10 dados y a 5 más se llevarán mortales. Eso es hacer 3 mortales, 3 4 mortales. Es un buen daño por un CP. Y piensa que ya se nos habían echado encima. Entonces el daño que les podemos hacer, igual con un Overwatch, más el daño que les podemos hacer con esa estratagema, hace que acercarse a nosotros puede ser complicado. En definitiva, yo creo que el destacamento no es nada fácil hacerlo funcionar, pero creo que puede ser divertido. Cuando estás lejos, al final la guardia es feliz porque te va haciendo daño con el Sí. disparo. Y cuando te acercas, puedo disparar a mi propio combate. Si me cargas, te llevas mortales. Si estás cerca, te repito para impactar con el Rogal. Si estás cerca, te hago más disparos con la unidad de pelotón. Me parece que puede estar bien. Las unidades de infantería pueden pegar al morir. Tiene un poco ese doble rollito. Me parece que puede estar chulo. Y luego además me gusta mucho la posibilidad de meter el prepartida de 6 en una unidad grande de Kriegs que vaya para adelante con movimiento y que puedas tener
una unidad bastante pesada, porque pensad que los Krieg resucitan un D3 más un muñecos y se pueden poner muy pesados con un disparo más a corta, disparar a un sitio donde hayamos quitado cobertura. ¿Y tienen Bueno, pues, OC2, Manu? ¿el qué? ¿Tienen OC2? Los Krieg tienen OC2, sí. Ya, pues puedes meter bastantes trampas, ¿eh? De robar bocatas ahí y robar objetivos. Sí, sí, y realmente tienen OC2, que puede ser 3. O sea, quiero decir, las trampas con el OC en guardia y resucitar gente. O sea, que al final se pueden poner muy pesados. Tengo OC3 en el objetivo, o tengo OC2, que tengo un tipo solo. Le doy orden, OC3, resucito 2 muñecos. Los que OC resucito son... 18.000. Claro, y al final el otro dice, jaja, qué bien, no he puntuado primarias. Vaya. Lo que pasa es que para jugar a full horda vamos a ver que hay un destacamento mejor. Lo que pasa es que este es un poco más truquero y este también te da una parte de daño. El otro que veremos de horda es más de putear al otro, que también está muy bien y es de mis favoritos. Pero este creo que te da la parte de ir pineando, ir quitando cobertura, que te va a hacer que más que la infantería que lleves, que es un poco la que se va a encargar de molestar, luego tienes una base de disparo que va a ir acompañada con ese quitar cobertura, incluso con ese repetir para impactar en el Rogal y cosas así. Venga, pasamos al destacamento, Manu, que si yo fuese jugador Astra, sin conocer muy bien las reglas, ya sería el que más me gustaría, porque me flipan los tanques. Así que espero que sea un buen destacamento, ahora nos cuentas. Porque al final, bueno, es que Astra Militarum es tanques y los tiene súper guapos. Así que cuéntanos un poquito. Pues parece que no, pero este no es el destacamento de los tanques. Vaya. El destacamento de los tanques, bueno, aquí va a haber tanques, o sea, más alto mecanizado, sorpresa, sorpresa, ¿no? Pero la gracia de este destacamento es que son tanques que llevan gente embarcada. Vale. Porque lo que hace el destacamento es que las unidades que desembarcan tienen +1 al herir. Entonces, ¿qué ocurre? Que incentiva mucho llevar quimeras, Taurox y transportes que lleven gente peligrosa. Y esa gente peligrosa ya no es keyword pelotón. Aquí podemos meter Kasser King con +1 herir, podemos meter Tempestus con +1 herir, podemos meter Flammers nuevos de Krieg con +1 herir, podemos meter ya cosas que duelen de verdad. Ese +1 herir, además es relativamente fácil hacerlo funcionar, porque es voy con mi Taurox o con mi Quimera, me bajo, se bajan unos señores con armas fuertes y te disparan sin que estés en objetivo ni nada, me da todo igual, +1 herir, 100%, sin pensar ni 4 más ni nada. Entonces, me parece que es fácil hacerlo funcionar, ¿no? Es una mecánica chula, una mecánica que a poco que hagas, tengan los transportes bien colocados, el +1 herir lo vas a tener. Entonces, es un destacamento que va a traer mucho, mucho daño. Al final, las mejoras también van relacionadas con los transportes, ¿no? Sorpresa, sorpresa. Y me parecen bastante chulas, menos la del pobre eterno sacerdote, que es un poco meme. Las otras me gustan bastante. Tenemos la primera, liderazgo audaz, que hace que el portador haga los objetivos sticky, pero aunque vaya embarcado. Esto está muy bien, porque al final, en este destacamento queremos ir prácticamente todo lo que podamos embarcados, ¿no? Entonces, podemos dejar sticky con un oficial que vaya en una unidad de señores, aun estando embarcado, dejar sticky. Entonces, eso puede estar muy, muy bien. Ungüentos sagrados, decíamos que es la que es un poco más meme, el terno sacerdote, que elegimos un transporte y le damos repetir para impactar. Un Además que transporte, claro. los transportes impactan un poco mal. Entonces, o sea, el disparar un poco mal, entonces, bueno, pues darle un reroll pues tampoco es la gran cosa, ¿no? Realmente no la vamos a llevar, pero si la lleváramos, podríamos hacer algún combillo interesante, pero al final es que veis que las otras son muy buenas y no vamos a llevarlas, ¿no? Tenemos granadas de humo, que hace que la unidad que esté a 3 pulgadas de un transporte gane sigilo y cobertura. Cuando nos bajamos de los transportes, normalmente nos quedamos a 3, sobre todo si vamos a disparar y no vamos a pegar. Movemos el transporte, salimos a 3 y disparamos. Nos vamos a seguir quedando a 3, tendríamos sigilo, tendríamos cobertura y hace que las unidades que sean de basura, la basura con sigilo y cobertura te cuesta un poquito más matarla y puede ser ya mucho más correoso y mucho más pesadito. Así que me parece que es una mejora interesante. Y por último, honores de vanguardia. De nuevo, mecánica con transportes, y es que podemos bajar del transporte aunque el transporte haya avanzado. Esto nos va a dar mucho juego, sobre todo con los Taurox Prime, que es un transporte que lo que hace es que cuando nos bajamos del transporte tenemos repetir para impactar. Entonces, el transporte, o sea, la unidad que vaya a entrar dentro del transporte del Taurox Prime repetirá para impactar, y la que vaya dentro del Taurox repetirá, o sea, tendrá lo de avanzar. Y si llevamos la mejora en el Taurox Prime, tendremos repetir para impactar y avanzar y desembarcar, y la del Prime, la del Tauros normal, lo de avanzar. Entonces podríamos tener varios que avancen y desembarquen, unos por el propio Taurox y otros por la mejora, y además los del Prime con repetir para impactar. Entonces podemos hacer ahí un combo muy bueno. La verdad es que me gusta mucho este rollo que le están dando con los transportes. Si os fijáis, es todo relacionado con trampas y transportes. Trampas y transportes. Y pasamos a las estratagemas que tienen
también mucho rollo con los transportes. Me parece que está muy conseguido el destacamento, muy temático. Aparte de que me parezca competitivo, me parece que es muy temático, todo el rollo transportes puede estar muy bien. Tenemos en primer lugar Bocosistema, que básicamente lo que hace es que el oficial que está dentro del transporte puede dar órdenes aunque esté embarcado y puede dárselas a transportes a cualquier rango. Muy interesante, sobre todo en los transportes normalmente nos daremos un movimiento extra para poder llevar a las tropas embarcadas más lejos y tener más rango de daño, ¿no? Al final, con lo que nos queremos mover. Muy buena. Luego tenemos dispersión rápida, que básicamente hace que una unidad cuando desembarca puede mover un D6 extras. Entonces al final, ¿cómo sería el combo, no? Tenemos un Taurus. Ese Taurus hace su movimiento, que si ha recibido orden de movimiento extra, hace su movimiento +3. Los tipos que van dentro, bueno, si es Taurus normal puede avanzar y desembarcar. Vamos a poner que avanza y saca un 4. Mueve 4 y desembarca. Luego los tipos que van dentro desembarcan a 3 pulgadas del Tauro. Y si utilizan esta estratagema, después de desembarcar, mueven un D6. Entonces al final, la unidad que estaba dentro, ¿cuánto ha movido? Si hacemos cálculos del Taurus, son 12 más la orden de movimiento, nos vamos a 15. Vamos a poner que en el correr hemos sacado un 4, nos vamos a 19. Los tipos se bajan a 3, nos vamos a 22. Y después de bajarse, utilizamos esta estratagema. Los tíos se bajan a 22 y sacamos un 3, se van a 25. Más allá de disparar y hacer daño, hemos pisado objetivos, seguramente. Entonces, la gente que vaya adentro, llevaremos algunas armas buenas y luego llevaremos OC. Y el OC que llevemos igual nos permite robar objetivos. Entonces, el destacamento no solo es hacer daño. No, las mecánicas, si os fijáis, van orientadas a hacer daño. Ahora veremos, por ejemplo, a repetir todo para impactar y para herir. Veremos mecánicas como la del destacamento, que es el +1 herir. Pero luego también tenemos la posible robada de bocada constante con desembarcar y molestar, desembarcar y molestar. Me Es que parece 25 muy... es un rango muy bruto. Sí, o sea, haciendo cálculos con los dedos, que también el Taurus tiene lo del avanzar. Pero si fuera un transporte normal, o sea, el Taurus sin orden es 12 más 3 más un D6, que eso también es un rango muy bueno. Sí, sí. Luego tenemos desplegar y asegurar, que es sin duda la mejor estratagema. Una unidad de infantería que haya desembarcado puede repetir todo para impactar y todo para herir si el rival está en un objetivo. Todo para impactar, todo para herir y el +1 herir del destacamento. Entonces, la unidad que desembarque hace un daño Le brutal. pega una hostia guapa. Claro, se me viene a la mente, por ejemplo, la unidad nueva de Escuadra de Armas Pesadas de Krieg, que tiene un lanzallamas de 5-1-2, que como llevas 3, pues 3 lanzallamas de 5-1-2. ¿Qué ocurre? Claro, esos 3 lanzallamas son 3 de 6, ¿no? Vamos a poner que saca un 10. Claro, 10 impactos de 5-1-2 con +1 herir y repetir todo para herir, mis pobres Eldar se desintegran por un CP, se desintegran, que igual no hace falta ni el CP, pero también estoy pensando en una unidad de Kasserkin que desembarquen, full reroll impactar, full reroll herir, en el herir +1 y esa unidad hace un daño criminal por un CP. El otro tiene que estar en objetivo, pero al final con el transporte, y vemos que hay varias mecánicas de mover el transporte mucho, como decíamos antes, podemos llegar a lejos y en lejos ir a llegar al objetivo de expansión rival o incluso ir a llegar al objetivo rival, al objetivo natal rival. Pues nos permiten muchas jugadas, ¿no? Me gusta mucho. Luego tenemos intercepción súbita, movimiento reactivo de 6 pulgadas cuando algo acaba a 9 pulgadas de uno de nuestros transportes. Bien, interesante. Tenemos extracción apresurada, que a mí me gusta mucho porque me recuerda mucho al Marine y el Marine tiene una jugada parecida con esto y es muy pesada. Y es que cuando una infantería nuestra que esté a 3 de un transporte recibe una carga rival, se embarca. Esto, aparte que te alejas del otro, te alejas por lo menos 3 pulgadas si estabas delante, hace que no te puedan matar o que sea muy difícil y haya que hacer mucha micro para matarte. Porque tú te embarcas, entonces igual el tío dice, pues cargo al vehículo. Vale, pues cargas al vehículo, lo matas o no, y los tíos lo desembarco atrás. Entonces al final no te has cargado a la unidad en la que querías cargarte, ¿no? Y es una estratagema que, más allá de que la utilicemos o no, va a condicionar mucho al rival. Y va a estar el rival devanándose los sesos diciendo, tiene esa estratagema, hay 3 unidades que se han desembarcado este turno. Tiene esa estratagema en una de las 3. Y luego además, si me acerco al vehículo, el vehículo hace un reactivo por la estratagema de antes. Entonces hay un montón de megatrampas dando vueltas en la partida con los transportes. Me parece muy chulo. Sí. Y la última, otro combo con transportes, al final del turno del oponente, sería como la típica de nos llevamos a reservas, ¿no? Pero en este caso lo que hacemos es reembarcamos. Es una unidad que esté a 3 pulgadas de un transporte y no esté trabada en combate, embarca.
Entonces, al final, si teníamos dos que se acaban de bajar, si a una te la cargan, la embarcas, y la otra que no la ha cargado nadie, te la embarcas también. Y vuelves a hacer el mismo proceso. Claro, ya Entonces, vuelves a activar las habilidades del más uno herir, el repetir todo. claro, exactamente. De llegar a los sitios, porque al final la guardia mueve 6. Sí. Bueno, con orden moverá 9, pero normalmente mueve 6. Y los transportes, pues mueven 12. Y si es el Tauros, además avanza. Y si le damos la orden de movimiento, moverá 15. Entonces, la partida va a ser un auténtico infierno, porque van a estar dando vueltas transportes con gente dentro, que es gente débil, pero si va dentro del transporte, no es tan sencillo de tarjetear. Entonces, me parece un destacamento muy potente. Yo creo que de mis favoritos, si no el favorito, y muy, muy divertido. Sí, la verdad que pinta muy bien. Un rollo muy diferente, ¿no? No totalmente contrario a lo típico, ¿no? De mucho disparo desde atrás, poca movilidad y demás. Toma trucos, toma robar objetivos, toma embarcarme de nuevo, toma desembarcar y hacer muchísimo daño. Mola mucho, el rollito de este destacamento. Mucho, mucho. Y luego además piensa que hay varias unidades, que ya hablaremos de ellas. Estoy intentando no adelantarme, porque hay muchas cosas, pero tenemos varias unidades que tienen prepartida. Entonces, esos transportes harán prepartida. Y claro, el transporte que hace prepartida, mueve, orden, corre, desembarca, el otro vuelve a mover, vuelve a Dice, vale, desembarcar. vale, ya me El voy. otro dices, Exacto. ¿cuánto mueve esta unidad que va dentro de Exacto. esta lata? Sí, sí, 30 sí. pulgadas. ¿Qué me estás Brutal. contando? Entonces, muy, muy loco, la verdad, me gusta mucho. Siguiente destacamento, Martillo del Emperador. Suena potente, Manu, me gusta el nombre. Este es el que yo creo que sí que te gustaría, Juanma, porque es el que va totalmente orientado a los tanques, a los vehículos. Me gusta, lo Hace digo yo. que las unidades escuadrón, cuando avancen, no avancen, tiren 6 planos. Entonces, tienes, digamos, la garantía de llegar al sitio donde quieras. El problema es que solo una de esas unidades podrá avanzar y disparar por estratagema, pero muchas veces podemos utilizarlo no tanto con el Rogaldor que va a disparar y tal y cual. O sea, no siempre orientado a matar, sino pues es posible que para llegar a alguna zona, para robar algún bocata, para meter para hacer un tapón con un vehículo que sea así más baratito, como puede ser, por ejemplo, un Hellhound, para luego ponerlo para o sea, para algún Overwatch. Quiero decir, más allá de hacer daño, podemos conseguir desempeñar otras funciones como robar bocatas, molestar o ese tipo de guarrerías, ¿no? Pero para disparar, pues solo uno podrá por estratagema. Pero bueno, ahora lo vemos. O igual quieres llevar un transporte a un sitio y quieres hacer ese movimiento extra, digamos. O por ejemplo el Tauros que decíamos antes en el destacamento de gente embarcada. Podemos llevar el Tauros fuera de ese destacamento y ese Tauros correrá a plano 6. Es interesante, ¿no? Y además tenemos que podemos mover en la zona de amenaza de miniaturas enemigas. No podemos acabar en ella porque estaríamos trabados, pero podemos mover por encima de esas unidades, ¿no? Eso está muy bien porque no podrán hacernos tan fácil pantallas. Entonces, me parece que uno de los problemas que tenían las Astra muchas veces es que te cierren, te taponen, no te dejen mover y puede ser muy molesto. Esto, unido a las estratagemas, que ahora hablaremos de ellas, nos van a dar esa parte de movilidad en los tanques que suele lastrar mucho al guardia, que es, por ejemplo, el no poder atravesar paredes, en este caso no poder atravesar unidades enemigas, si te traban no puedes destrabarte, pues todas esas mecánicas están solucionadas con estratagemas. Entonces, es un poco el punto que necesitaba el guardia que juega full tanques para mover más cómodo. Ujú. En cuanto a las mejoras, pues son todas para oficiar el vehículo, así que, pues sorpresa, sorpresa, el destacamento de vehículos son para oficiar el vehículo. Tenemos Tranquilo bajo el fuego enemigo, que me imagino al tío este de chill, pero en un tanque, como un tank commander saliendo, súper tranquilote. Y lo que hace es que cuando da una orden a un escuadrón, pues puedes dar otra a otro escuadrón. Es decir, tienes dos tanques en rango, pues a uno le das movimiento, pues a otro también. Esto solo es una vez por turno, pero bueno, pues al final una de las órdenes que des como que la duplicas. Ok. Luego tenemos Corcel Indomable, que es un Feel No Pain de 6. Esto, por ejemplo, en el Rogaldor personaje, un tanque con tantas heridas, pues un Feel No Pain de 6, pues es prácticamente darte 3 heridas extra. Sí, es muy interesante. Así que bueno, muy bien. Bandera de regimiento nos da más 3 al OC. Esta yo la veo un poquito menos interesante. El OC está muy bien, pero al final, si queremos llevar un Rogal más avanzado, ¿no? Puede estar bien, pero al final el Rogal trabado tiene problemas. Entonces podríamos dejarlo en algún objetivo y meter 1.000.000 de OC y luego utilizar la estratagema para destrabarnos y disparar. Bueno, puede estar bien, ¿no? O incluso si queremos llevar un Tank Commander en Lehman que lleve armas que se puedan disparar en combate, ¿no? Y que lo llevemos en lugar de llevarlo con el Demolisher que se llevaba antes, que además ha sufrido un pequeño nerfeo, podemos llevarlo con armas que no sean Blast y que sea el tanque de Frontline, ¿no? Que vaya a trabarse en los objetivos y que tenga mucho C y dispare al combate. A mí personalmente no me gusta jugar el tanque así, pero
tienes esa opción. Y por último, tripulación veterana, que hace que el oficial que lo lleva repita los unos para impactar. Bueno, pensad que los oficiales normalmente se van a dar a sí mismos la orden de impactar mejor y pasarán de HP y pasarán a impactar al 3 y ese impactar al 3 repitiendo los unos puede ser interesante. Pensad de nuevo que es el Rogal, por ejemplo, hace 3018 disparos. Entonces, repetir los unos yendo a 3 bueno, pues te va a dar ahí un empujoncito súper bueno. Vamos a estratagemas que, como decíamos antes, es el complemento para la regla de facción que hace que el tanque no tenga tantos problemas, sobre todo a nivel de movilidad, como en un destacamento como el de Index que teníamos antes, ¿no? Que era un poco más ortopédico mover. Tenemos un último esfuerzo que básicamente lo que hace es un escuadrón que no sea oficial, es decir, los que no son personajes, y que esté a mitad de efectivos, bueno, bajo la mitad de efectivos, cuando dispare ignora los penalizadores para impactar de sus armas, pero pasan a ser de riesgo. Me parece que es la estrata con más cosas negativas para lo poco positivo que te da. O sea, tienes que ser Vaya. un escuadrón, no personaje, a mitad de efectivos y luego encima te puedes comer un riesgo. Y que sea Joder. jueves por la tarde, que te has dejado el punto. Y al final lo que hace es, vale, o sea, cuando tenga el lema degradado, que no estoy degradado, ¿no? Lo que me está diciendo, pero igual me mato. O sea, no veo la jugada por ninguna parte, la verdad. Igual, Manu, para acabar de cepillarte un Zetán, porque le... Ah, No, solo pero es que no modificáis es. al impactar solo. Vale, Claro, nada, claro, no nada, es nada, nada. No penalizadores. Si fuera penalizadores de todo, ojo, que me quitas armor of content, reducción de Claro, daño y claro, todo, claro. pero es impactar, que es como. O sea, básicamente, Juanma, no estás degradado. O sea, Sí, 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 es una caconcia gorda. es una puta mierda. Si todavía fuera en el Tank Commander, dice, mira, me quiero morir, o sea, disparo, me quiero morir, armas de riesgo, me mato, y luego al morir disparo. Pues podría tener eso aquel, pero han dicho que oficial no. Así que, no sé, no me gusta nada. No la vas a gastar porque las otras estratagemas son buenísimas, así que un último esfuerzo, me parece que no vamos a hacer ese esfuerzo. Tenemos avance a tope, que esta sí que la vamos a utilizar mucho, que es avanzar y disparar. Pues el Esa destacamento que avancemos es... a 6, pues lo queremos llevar, por lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísima. Retirada táctica también buenísima. Los jugadores de Astra sabéis que nos traben los tanques es muy molesto porque muchos tanques son blast y luego pues te cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Pues tenemos ese retroceder y disparar por un CP, fantástica. Tenemos por un CP también atravesar, que además la estratagema se llama atravesar. La gente de Astra es bastante sencilla, si te fijas, Juanma. No se La complica de mucho. avanzar y disparar se llama avance a tope, la de retirarse se llama retirada y la de atravesar se llama atravesar. Y punto. No nos volvemos locos. Y atravesamos elementos de escenografía. Pues estupendo. Atravesamos escenografía, atravesamos personas, atravesamos todo. Así que guay. Luego tenemos cañonazos por doquier, que esta me gusta bastante, sobre todo cuando disparamos con ciertos tanques que son más de saturación. Y es darnos más 1 FP si el rival está a 12 o menos. Se me ocurren tanques con muchos lanzallamas. Se me ocurren tanques que te puedan meter una saturación fuerte de un -1. Cosas así. Claro, un más 1 FP a tanques que tienen varias armas puede ser bastante, bastante duro. Incluso un Rogal, ¿no? Un Rogal tiene FP1, FP2, los Meltas tienen FP ya muy alto, pero FP1, FP2, como lo subas con esto, empiezas a hacer ya mucho, mucho daño. Y además, pensad que en el destacamento de tanques es muy probable que lleguemos a Executiones, que son los tanques que a mí me gustan muchísimo, que son como el Castigator, que donde dispara, pues gana más 1 FP el resto de Astra, ¿no? Entonces, si lo combinamos con esto, al final podemos hacer que tanques que disparan lanzallamas, o sea, donde haya disparado un Exterminator, si luego utilizamos la estratagema, igual te dispara un Quimera con lanzallamas y el otro dice, pero bueno, ¿quién me está disparando? ¿Napal esta gente o qué coño me está disparando? Y luego tenemos la estratagema que teníamos en el index antes, que es que un vehículo de Astra por 2 CPs -1 al daño. Una estratagema defensiva muy buena combinándose con unos humos. Mi Rogal, vamos, cuando juega Mirror o juega contra Taus o Gentuza que dispara, 3 CPs, humos y -1 daño y no me mata nadie. Yo lo he sufrido en mis carnes, ¿eh? Te jugué Tao y las Riptides se ponían tristísimas. Claro, la te decían, pero señor, no estamos haciendo daño. Y el tanque con la gorra fuera diciendo, aquí estamos. Me lo imagino además con un cigarrito Sí, sí, se enciende el piti y tú tira. diciendo, no me haces nada. Tú tira sardina, que ahora me toca a mí. Tú tiras así. Pasamos a elemento de reconocimiento, Manu. Tu favorito me comentabas fuera cámara, ¿no? Me parece que es muy bueno. Tengo 3 que me llegan al corazón, 4 que me llegan al corazón muchísimo.
al final me gustan todos. Maldito sea. Bueno, este es uno de los que más me gustan, porque creo que hay listas de horda que puedes hacer con esto que pueden ser la puta infamia. ¿Qué es lo que hace el destacamento? Hace que las unidades bípodes, es decir, los Sentinel, que a mí me encantan, me parece que son muy móviles, muy divertidos, marcan, hacen misiones, molestan, son baratos, sensacionales. Y regimentan, ganan cobertura. Buenas tardes, cobertura. Bien, estamos contentos. Pero además, si estas unidades tienen cobertura por otra cosa, como estar en cobertura, por ejemplo, o que no te vean completo, que es bastante común, ya sabéis. Además, ganamos +1 a la salvación, hasta un máximo de 3 más. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos una unidad de guardia, que son unos tontos a las 3, que tienen chapa del 5. Esta gente coja cobertura, que es bastante sencillo, chapa de 4, orden, chapa de 3. Y tenemos un montón de cadianos con gorras del Betis con chapa del 3. Sí, chapa del 3, una herida de R3. Sí, pero es que igual no hay 10 cadianos, igual hay 150. Y 150 tíos con chapa del 3 te cuesta mucho bajártelos. Más aún si algunos son críes que resucitan, o son tíos que se te echan muy rápido a la cara con prepartidas, movimientos extra, y se te ponen muy encima y te agobian a robarte objetivos, ¿no? Es un poco como, calmando mucho las distancias, aunque a nivel de lore no va muy lejos, como si fuera un culto, ¿no? Ujú. Muchas veces no es que te mate, sino que se te echa encima, te roba objetivos, tú lo matas, te cuesta tiempo, pero lo matas, pero al final dices, sí, el guardia lleva 100 puntos y tú llevas 44, has perdido. Entonces, creo que la horda de basura puede funcionar muy bien. Horda de basura. Las mejoras, a mí personalmente no me gustan mucho. Me parece que se podían haber hecho cosas mucho más chulas con este destacamento para las mejoras. Pero bueno, pues nada, como son basura, pues irán sin liderar. ¿Qué le vamos a hacer? La primera es, de hecho, la que más me gusta, que es honores de guerrilla, que básicamente es redesplegar 3 unidades de infantería o llevártelas a reserva. Bueno, ok. Sobre todo, creo que puede ser interesante las unidades que son así más clave, ¿no? Quizás unos Krieg, redesplegarlos y que el otro no esté cómodo, o llevarte una unidad a reservas y luego, pues, igual hacer un rapid ingress con una unidad grande de Krieg, pues puede estar guay, ¿no? A mí me gusta. Luego tenemos granadas del gas del miedo, que es de las peores estratagemas del universo. Os cuento lo que hace, porque, o sea, estratagemas mejoras del universo, os cuento lo que hace porque lo estábamos hablando antes Juanma y yo y estábamos diciendo, ¿pero quién lleva esto? Una unidad de infantería, al inicio de cualquier fase. Ok. Una vez por partida, eliges una unidad a 8 pulgadas. Que el 8 ese no es arbitrario, es que no sea 9 y no podías hacerlo cayendo en el DDR. A 8 pulgadas, que no sea monstruo ni vehículo y hace un Battle Shock sin -1. En un army que el otro esté Battle Shockeado sin más allá de que no tenga OC o cosas así, sin No, más. sí, exacto. La única cosa que yo puedo entender de esto es que te venga una unidad con un liderazgo muy malo, típica unidad que voy a hacer establish y que esté este tipo por cerca del centro, y al final, estando cerca del centro, el establish lo puedes enganchar en las 8 pulgadas y le hagas battle shock, y si lo fallas, pues no lo haces. Si no es para eso, me parece que es terrible la estratagema. 8 pulgadas, un chequeo, no monstruos ni vehículos, battle shock sin menos nada, no sé, malilla. Terrible. Luego tenemos equipo de supervivencia, que parece mucho mejor de lo que es, porque lo que te da es que el portador tiene avanzadilla 6. Solo el portador. Entonces, básicamente es por si quieres meter un personaje en una unidad que ya tuviera prepartida y que el personaje les pueda acompañar y que no se queden los tíos sin hacer el prepartida. Pero no da a su unidad prepartida. Es decir, no puedes meter a este tipo en una unidad de señores normales y darle a toda la unidad prepartida, como veíamos, por ejemplo, en el destacamento que comentábamos al principio, el del indirecto, que luego no era de indirecto. Entonces, esta mejora me parece objetivamente peor, ¿no? Pero bueno, es un poco, yo creo que para poder meter personajes no prepas en unidades con prepas. Ok. Y luego tenemos cableado trampa, que esta también me gusta, que lo puede llevar un portador que sea infantería y afecta a unidades de infantería y montadas. Cuando reciben infantería y montadas una carga, o la unidad rival se encuentra a 9 pulgadas del portador, a 4 más esa unidad recibe un -1 a impactar. Puedes pensar, hombre, a 4 más, -1 tampoco es mucho, pero piensa que pueden ser muchas unidades las que van tirando, porque es cada unidad enemiga que finalice el movimiento del movimiento normal, avanzar, cargar, retroceder a 9 de la miniatura del portador. O sea, todas las unidades infantería y montadas rivales que se acerquen a 9 por cualquier circunstancia, si te fijas, al final es todo, a 9 del portador, a 4 más -1 impactar. Entonces, claro, puede ser bastante relevante al final, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no te dice que sea en combate, podría ser en disparo, y puedes hacer muchos chequeos. Entonces, en el destacamento de basura pesada, igual llevas un tío con un montón de cosas delante y todo lo que vaya a acercarse a eso, -1. O sea, chequeo, 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 chequeo. Y que en los 4 más que fallen, -1. Y recordar, lo que llevamos de frontline es basura. Pero esa basura, si empieza a tener
chapa extra, menos una que les impacten, empieza a ser ya pesado, igual no matas todos los que debieras. Sí, pero empieza a volverse una unidad ya bastante molesta, que puede estar controlando un punto y no seas capaz de sacarla de ahí, o que te lo esté negando él a ti. Igual que decíamos que las mejoras no son muy allá, aunque no son terribles, pero no son muy allá, las estratagemas son muy, muy buenas. Prácticamente todas son buenas, algunas situacionales, pero todas son buenas. La primera, tiros certeros, hace que los disparos de la unidad pelotón ganen precisión. Claro, si tiramos linternas, bueno, pues linternas con precisión hay personajes que los pueden matar, pero es que hay unidades que pueden tener no linternas y pueden tener meltas y pueden tener armas más tochas. Como puedas meter un buen disparo con precisión, el rival se puede poner muy triste. La realidad es que muchas veces esa estratagema no lo vamos a utilizar, pero vamos a condicionar al rival. Recordar, si jugamos WTC, estas cosas hay que avisarlas. Oye, tengo precisión en cualquier unidad pelotón por un CP con mis disparos. Y entonces tu rival tiene que jugar más atrás el personaje, jugar la unidad más incómodo, igual no puede coger tanta mesa y le vas a molestar. Luego igual tú no la utilizabas, pero el hecho de que exista, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, Juanma, el hecho de que exista va a condicionar. Ya condiciona mucho eso. Luego tenemos sacadlos de ahí por un CP, unidad pelotón, cuando alguien se acerca a 9, hace un prepartida, o sea, un movimiento reactivo de 6 pulgadas planas. Buenísimo. Sobre todo porque recordar que esto es un montón de basura. Y ese movimiento reactivo muchas veces es, pues me voy para atrás. Bueno, o te rodeo. Te acercas a mí, muevo para adelante y te rodeo con toda esta gente y te digo, de aquí no te vas. ¿Ibas a cargar esa unidad al lado? Pues no, porque me pongo delante. Ya no puedes cargarla. O ibas a llegar a este objetivo, pues ya no puedes. O me vas a matar, pero aquí lejos, y no te va a dar para consolidar a no sé dónde. Entonces, se pueden acercar mucha gente a muchos sitios. Y ese reactivo, podríamos estirar una conga, podríamos hacer un montón de guarrerías. Es un reactivo muy bueno porque además es plano 6, pero además con gente que puede ser un incordio. O simplemente echarte para atrás y ya está. Tenemos campo de interferencias, que es una estratagema que en algunos pairings no vale absolutamente para nada y que en otros pairings pues igual es partida. ¿Qué es lo que hace? Que hacemos que una unidad de infantería gane la regla de los infiltradores marines, que es nadie puede desplegarse a 12 pulgadas de ellas como refuerzos, es decir, por DR o reserva estratégica o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, igual esto no lo hacen 10 catachanos, igual esto lo hacen 20 catachanos estirados y hay ciertas listas que le haces no hay DR a 12 en toda mi frontline o puedes salir por allí que no hay nadie, igual impides misiones, listas de combate que caen de DR rollo oculto, Las demonios, rompes enteras a esa. para atrás todos 12 pulgadas y no 5 tíos, los 20 o una unidad de 10 estirados mucho, toda esta zona no hay DR. Puede ser muy, muy, muy pesado, un gris también le puede molestar mucho, puede ser muy, muy pesado. Cuesta un CP, no la vas a utilizar en muchas ocasiones, pero ojo cuando sea el pairing, esta estratagema vale oro. Encima, es una estratagema que, aun vecteada, son 2 CPs. Que muchas veces estas estratagemas, si cuestan 2, vecteártela a 3 puede ser duro, pero vectear una de 1 a 2, te guardas 2. Contra los pairings de esto te guardas 2. Y aunque el rival te meta algún vecteo, te da. Muy buena. Ujú. Tenemos Valiente Distracción, que es una estratagema que yo, la primera vez que la leí, dije, bueno, está bien, ¿no? O sea, quiero decir, cuando me dispare menos un impactar, si soy la más cercana y fin no pain de 6. Vale, está bien, ¿no? Ok, una unidad de basura pesadita, lo que decíamos todo el rato, ¿no? Vale, pero ¿qué ocurre? Que podemos condicionar mucho a las unidades rivales. ¿Por qué? Ponte que tú eres el Tau, Juanma, y yo te cojo y te meto la unidad de 20 tíos y te lo meto ahí delante. Y luego hay unos tanques detrás. Tú igual dices, bueno, voy a ir con mi Riptide o con mi cabeza martillo y te voy a disparar a los tanques. Me da igual que en esta unidad te hayas echado Feel No Pain y menos un impactar. Pero ¿qué ocurre? Que la estratagema te dice, siempre que una miniatura enemiga realice un ataque si tu unidad es el blanco elegible más cercano, pero no tiene por qué tarjetearte a ti. Es decir, si tú Curioso eso, ¿eh? existes y estás delante, es como que me imagino un montón de guardias con un montón de señales de tráfico diciendo ¡dispárame! ¡Soy la más cercana! Tirando No me disparas. tomates. No me disparas, pues las señales de tráfico te reflectan, te molestan, te hace daño a los ojos y disparas mal. Entonces, que no es tan así, ¿no? Pero es como, tienes que cargarte a esta unidad primero. Cuando te quedas a la de 20 idiotas, vamos a por la de atrás. Entonces, puede ser una unidad muy pesada, una jugada muy pesada contra listas de disparo. La vas a matar, porque la vas a matar. Pero al final, los tipos que usan esta estratagema probablemente tengan el combo este de cover más chapa y tal y cual. Tienen Feel No Pain de 6 por la estrata. Tienen la estratagema
te dan -1 impactar, mátalos. Los vas a matar, sí, pero igual estás media fase de disparo para matarlos. Y cuando quieres ya ir a por los de atrás, igual ya te has quedado con mucho menos disparo. Sí. Entonces, puede ser muy pesado. Y si no directamente, sin pensar en que vayan a matar a los tanques de atrás. Es un montón de gente acercándose a ti. Una de ellas va a tener esto. Acercándose a ti, acercándose a ti. Te acercas a dispararlas prepartida, o sea, reactivo, me acerco más, ahora soy la más cercana. Puede ser muy condicionante y muy, muy molesto. Luego tenemos granadas travapiés, que es para las unidades que tienen keyword granada. Y lo que hacemos es que le quitamos 2 a la carga a la unidad rival cuando vaya a cargar al objetivo de esta estratagema. Muy pesada también, sobre todo cuando la unidad que nos va a cargar es algo realmente tocho, y sobre todo si lo unimos a el movimiento reactivo. Al final, una unidad, te acercas a mí, muevo 6 para atrás y cuando me cargues un -2. Al final es como si me hubiera alejado 8 pulgadas de ti, entre pitos y flautas. Y eso puede hacer que te cueste mucho llegar como rival, ¿no? Sí. Y por último, exploradores al acecho, que básicamente es llevarnos una unidad de montado de infantería que esté a 10 de un borde y que no esté trabada. Nos la llevamos a reserva y el turno siguiente caería. Muy buena. Sobre todo, podemos utilizarla para puntuar. Nos podríamos llevar unidades de mierda absoluta. Pero igual, hemos hecho rápido ingreso en un flanco con una unidad de caballos, por ejemplo. Pegamos en ese flanco, matamos. Final del turno rival, nos la llevamos para arriba. Caemos en otro lado. Puede estar muy bien. Y sin ser una estratagema rotísima, que tiene muchos destacamentos, en este destacamento, que es las trampas sin fin y un montón de gente pesada, se puede hacer aún más rocos. Bueno, Manu, llegamos al último destacamento. Recordemos que este destacamento no es del Codex, sino fue el que revelaron en Grotmass Detachments, los destacamentos que nos dieron para Navidad. Vamos a ello, que también es bastante bueno, ¿no? Es bastante bueno y al final yo creo que la gracia es tener un vídeo completo donde tengamos un poco todo, ¿no? Eso Tengamos es. tanto los de Navidad como los del Codex, al final todos los que puede llevar un jugador de Astra Militar, ¿no? Y además es que lo que dices es que es muy buen destacamento, un destacamento con muchas mecánicas divertidas y que es un poco temático de la parte Tempestus, pero que luego hay otras unidades que funcionan muy bien en él también, ¿no? Básicamente lo que nos hace es que las infanterías repiten los unos para impactar. Si veíamos, por ejemplo, en el destacamento de Recon que veíamos antes, fomentamos infanterías de basura. También tenemos infanterías potentes, pero fomentamos infanterías basura. Aquí queremos infanterías, también llevaríamos algo de basura, pero aquí queremos infanterías más élite, ¿no? O sea, queremos pues unos Tempestus, queremos unos Kasserkin, tenemos unidades que no son tanto cuerpos baratos, sino esta gente dispara bien y esta gente hace daño, ¿no? Y luego además tenemos que los Tempestus tienen +1 al herir cuando entran al campo de batalla. Claro, esto unido a que los Tempestus tienen repetir herir, hace que los Tempestus de repente empiezan a disparar a gente dura, a un vehículo, por ejemplo, un vehículo fuerte, vamos a poner un Lehman Rose, por ejemplo, ¿no? Un bicho duro, ¿no? Y empiezan a herirte a 4 full reroll, que dices, bueno, ¿qué me estás contando? Me está metiendo aquí los meltas al 4 full reroll, esto entra directo. O me está metiendo saturación de plasma, que lo hacen mucho los Tempestus, y al 4 full reroll me empieza a doler mucho. Y no te quiero ni contar cómo disparen a gente que no sea dura. Ujú. Empiezas ahí ya el 2 reroll, 2 reroll, 2 reroll, y eso es daño directo al corazón. En cuanto a mejoras, tenemos todas relacionadas con Tempestus y LR sobre todo, ¿no? La única que está un poco más alejada es la de redesplegar, pero muchas veces redesplegamos y nos llevamos unidades a reserva. Entonces, también tenemos un poco sistema Bombast, que básicamente lo que hace es cuando caemos podemos dar 3 órdenes al caer desde DR. Eso va a hacer que cuando el turno de DR que empezamos a caer y hacer daño, podamos tener muchas cosas ordenadas con lo que necesitamos. Además, pensad que la unidad de mando de los Tempestus tiene una opción de equipo que les permite tener órdenes, o sea, recibir más de una orden, tener órdenes extra. Eso va a hacer que cuando entramos con la unidad de regimiento, o sea, con la unidad de Militarum Tempestus que lleve esta mejora, podemos darles órdenes extra. ¿Qué órdenes son extra? Pues les vamos a dar +1 HP para impactar mucho mejor y les vamos a dar fuego rápido mejorado, el disparo extra cuando estamos en fuego rápido. Entonces las unidades de Tempestus van a pegar unos viajes importantísimos. Es muy relevante con las de Tempestus cuando veamos con bastón de mando con esta mejora. Luego tenemos baliza de descenso prioritario, que es que podemos caer por DR el turno 1. Esto es increíblemente condicionante para el rival, ¿no? Decirle al rival, mira, esta pelota gigante de Tempestus que repite, que hace no sé qué, que hace no sé cuántos y patatín y patatán, puede caer el turno 1. A ver cómo despliega.
digas. Porque como empiece, caigo el turno 1 y ya te empiezo a hacer mucho daño. Entonces el rival tiene ya que desplegar un poco más cerradito. Muchas veces cuando jugamos contra DR, o bien hemos jugado un turno, por ejemplo, contra un gris, ¿no? Si empieza el no gris ha movido una vez y con el movimiento ya ha cerrado el DR, o ha cerrado todo lo que podía. Entonces el gris ya se va para arriba y aunque caiga en turno 1, el rival ha movido. Pero esto es caer en turno 1 sin que el otro haya movido nada, si empiezas tú. Entonces, el condicionamiento que le metes puede ser muy tocho. Y si te disparan 10 tipos de estos con su unidad de mando, con la orden y toda la película, no le va a hacer ni puta gracia el que reciba los tiros. Vaya. Con más un herir y toda la película. Puede ser muy, muy duro. Además, tenemos que hay una estratagema que te permite caer a 3, o sea, caer a 6 por DR. Entonces, tiene que cerrar especialmente bien y montárselo muy bien, porque igual el turno 1 le haces un alfa con el DR y se queda picueto para siempre. Luego tenemos proyector de ocultación, que es que una unidad no puede recibir Overwatch. Pensar que al final las unidades que caen son infantería de élite dentro de la guardia, pero de élite. Entonces los Overwatch les hacen mucho daño y no queremos perder las armas especiales. Si nos hacen un Overwatch patatero que nos matan 3 tíos, pues te quitamos 3 linternas y ya está, ¿no? Linternas gordas, pero linternas. Pero si nos hacen Overwatch fuerte, ya empezamos a perder plasmas, meltas, las canon de los fuertes, entonces no queremos perderlos. Esta mejora puede ser interesante. Y luego la última, que es la de redesplegar que decíamos antes, ¿no? Y nos podemos llevar a reservas, lo cual permitiría tener más unidades fuera y hacer más trampas de estas. Bueno, estratagemas muy buenas en este destacamento, muy muy buenas, tienen bastante sentido con lo que llevamos. Tenemos en primer lugar, que os adelantábamos antes, protocolo de descenso belicosa, que es caer por DR a 6. Caer por DR a 6 siempre es bueno, pudiendo caer turno 1 siempre es bueno, haciendo tanto daño como el que hacemos al caer, es muy condicionante y muy relevante, así que buenísima estratagema. Luego tenemos fuego sobrecargado, que básicamente es mejora de daño, ¿no? Nos va a dar más fuerza y más FP en los láseres, fusiles y carabinas. Va a hacer que las armas un poco menos potentes hagan bastante más daño. Pensar que ese más 1 fuerza y FP unido al más 1 herir empieza a notarse ya bastante. Y si esa FP la sumamos con que nos haya disparado un Lehman de los que mejoran la FP que comentábamos antes, o que hayamos podido añadir un Hellhound para quitar cobertura, o la estratagema de quitar cobertura, empieza a ser ya bastante daño lo que empezamos a hacer por DR. Me gusta mucho, si te fijas, Juanma, ahora lo comentaremos, pero que sean tan diferentes los destacamentos. El destacamento de la basura y el destacamento de hacer un trillón de daño, el destacamento de los tanques, me parece Es súper... increíble, o sea, es un códex ejemplar. Vamos a ver Sí. cómo se desarrolla, ¿no? Una vez salga de forma oficial y empiece a verse en torneos, pero me parece un espectáculo. O sea, los jugadores de Astra estáis de enhorabuena, pero... 100%, 100%. Siguiente estratagema, disparad y corred, un CP. Pues básicamente, como buen guardia, estamos viendo que las estratagemas nos dan pista, ¿no? Se llama disparad y correr, pues ¿qué hace la estratagema? Pues correr y disparar. Por lo que Perfecto. sea. Podemos avanzar y disparar, que nos viene muy bien. Al final, pensad que muchas veces las unidades Tempestus no van todas en DR, algunas las llevamos embarcadas. Algunas veces podemos mover el transporte y desembarcar y disparar, pero otras veces igual tenemos el transporte sin mover y vamos a hacer el mover, correr y ver, y nos va a permitir hacer ciertas jugadas interesantes, ¿no? A mí me gusta mucho esta estratagema y, de nuevo, una variable más. Tenemos servo designadores, que es quitar cobertura, ¿no? Cogemos una unidad que dispara una unidad enemiga y esa unidad le quitamos la cobertura. Entonces, podemos haber disparado con alguna cosa que no sea tan relevante, se la quitamos y cuando disparemos con lo gordo ya no habrá cobertura. Esto más el Hellhound, que recordamos que es el tanque que actúa como si fuera el Immolator de hermanas, que es donde te dispara el Hellhound, esa unidad no se beneficia de cobertura. Entonces tenemos varias cosas en el army que van a ir combando para que el daño se empiece a escalar y hagamos mucho daño. Luego tenemos extracción aérea, que básicamente es llevarnos unidades al DR otra vez para la unidad que ha caído, por ejemplo, en turno 1, la reciclamos y la volvemos a subir, igual vuelve a caer en turno 2 y así pues seguir haciendo daño, ¿no? Más allá de que lo podemos utilizar para puntuar y llevarnos una unidad como si fuera una Calidus de un lado para otro puntuando. Igual también la podemos utilizar para hacer daño. Y luego a mi posición, que básicamente es dispararte a ti mismo, digamos, ¿no? Como lo que decíamos antes del pobre Jimmy, dispararte a ti mismo y hacerle daño al rival. Le hacemos un D6 al rival y nuestra unidad sufre 3 de 3 mortales. Bueno, el tema es que tiramos por cada unidad que nos haya trabado, que esté en rango de amenaza. Si tenemos varias rivales que nos hayan trabado, pues oye, igual si tiras por un par y no sacas ningún uno, haces un D6 a cada una. Y eso pues al final es daño y se nota bastante. A mí esta me gusta, es un poco más situacional, Sí. pero si te centras simplemente en puntuar y hacer daño, que al final es de lo que va el juego, el destacamento hace mucha pupa. Os spoileo una pequeña cosa de los Tempestus, que al final es una unidad bastante importante para este
destacamento, y es que, por cierto, no perdieron DR, en el Codex no salen con DR, pero es una FAQ, sí van a tener DR, y los Tempestus lo que hacen es que cuando disparan a alguien, repiten los unos para impactar, bien, perdón, los unos para herir, bien, y si la unidad está en un objetivo, repiten todo para herir. Si por este destacamento tenemos un +1 herir, y por bajarse el Taurus Prime repetimos para impactar, claro, esto más +1 fuerza, más quitar cover, más no sé qué, más no sé cuántos, empiezas a acumular combo, y al final los tontos de las linternas te están empezando a disparar y a hacerte un daño increíble. Vaya. Más allá de que caigan por DRA6 y te vean, más allá de eso, el daño es muy fuerte. Lo que pasa es que luego son guardias. Una herida de R3 y que si le disparas un poco fuerte se van a la playa. Entonces, el guardia tendrá que jugar también un poquito más glass cannon de lo que está acostumbrado un guardia, ¿no? Que suele ser más o bien tanques muy, muy rocosos o bien la basura, que es solo glass sin canon, pero son baratos. Muy bien, pues lo único que puedo decir es enhorabuena a los jugadores de Astra Militarum. Tenéis un códex increíble, súper variado, con un montón de estrategias diferentes y diferentes formas de jugar. Y eso pues siempre es algo que hay que aplaudir y que hay que celebrar, porque la verdad que poder disfrutar de tantísimas pues diferentes tácticas de batalla, diferentes destacamentos con reglas tan distintas, es una auténtica gozada. Así que nada, chicos, a romperlo en las mesas. Recordamos de nuevo, si queréis profundizar muchísimo más en el Codex Astra Militarum, en Patreon tenemos en la academia colecciones en los que vamos a hacer un análisis exhaustivo de cada destacamento de todos los códex, los que han salido y los que van saliendo progresivamente, y en los que vamos a crear una lista y os la vamos a explicar para competir con cada destacamento. Dicho esto, chicos, un buen like, suscribiros si no lo estáis, ponednos en comentarios qué opináis del nuevo Astra Militarum de la Guardia Imperial, que pinta muy fuerte, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!